Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada Política en Agenda de MOL TV, como todos los martes, acompañados por Benjamín Blanco, editor general de MOL. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas y lluviosas tardes. Buenas, lluviosas y noticiosas tardes, porque Y se vienen muchas noticiosas cosas tardes, sí. en los próximos días. Hoy tenemos un invitado especial, pero perfecto para el tema que vamos a abordar. Estamos junto al sociólogo Eugenio Tironi. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, Benjamín y Bárbara. Bueno, tal como estábamos anticipando, muy noticiosas, porque estamos a pocas horas de que comiencen oficialmente el periodo de las campañas, Benjamín. Comienza el periodo de las campañas y todavía sin la claridad del financiamiento que todavía se está debatiendo en el Congreso, pero al menos ya mañana comienza oficialmente este periodo de 2 meses, todavía no la franja, que eso ya es 2 semanas antes, 2 semanas y algo antes, pero va a ser interesante esto en que en un país, la mitad del país está en cuarentena, comienza esta campaña en que en su mayoría va a estar en redes sociales, en videos, pero también en cosas en la calle. A ver, al menos los comandos del apruebo ya, que en algún momento son 5 comandos, 4 que de oposición y uno que es de RN, o más bien de Chile Vamos por el apruebo, van a hacer actos divididos. En algún momento se pensó en hacer algo en conjunto, han coordinado algunas cosas, por ejemplo, apoderados de mesa eventualmente para el plebiscito que sean de conjunto, pero en el acto así fundacional de este inicio de campaña van a ir separados y quizás lo más interesante va a ser lo de Chile Digno, que grupo, el comando del PC, que va a ser un banderazo en la Plaza Baquedano, mañana a las 11, que es más o menos lo más interesante, está autorizado, tiene un cierto simbolismo, en la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, y el Chile Aprueba, que es de convergencia progresista, va a tener un Zoom y donde se va a poner un relieve mañana en todas estas agrupaciones y organizaciones sociales que están detrás de ellos, considerando todo el espacio que le dieron en la franja, en la participación. Y los demás van a hacer algunas cosas más pequeñas, vinculadas también a participación en algunas cosas en redes sociales, y nada. En el rechazo van a ser, ya empezaron, de hecho la semana pasada algunos diputados ya viajaron al sur para hacer campaña. La diferencia es que en el rechazo son menos y están actuando unidos, más coordinados que en el apruebo, que hay mucha más diversidad. De hecho, además de estos cuatro comandos, está el de RN, que también va a hacer actividades, y también están un montón de agrupaciones o red de centro, de Horizonte Ciudadano, Red Liberal, la Fundación Progresa, Casa Común, que también van a tener actividades. Entonces, ese es más o menos el escenario mañana del inicio de esta campaña, aún sin claridad del financiamiento. ¿No le parece un poco raro que estamos comenzando oficialmente, porque está el calendario así definido, pero todavía no tengamos claro ese nivel de detalle, Eugenio? Por ejemplo, el financiamiento, que es una cosa fundamental. Pero ya estamos acostumbrándonos a vivir con márgenes de incertidumbre mucho más altos en nuestra vida cotidiana. No sabemos cuándo vamos a poder salir, cuándo no. Hemos pasado en situaciones de extrema incertidumbre respecto a nuestras propias vidas o la de nuestros familiares. Entonces, yo creo que esto, digamos, de no saber exactamente cómo hacer financiamiento ni cómo hacer finalmente el plebiscito, digamos, esto es pan comido, digamos, o sea, bastante poca cosa. Entonces, no, francamente, yo no haría tanto escándalo, digamos, por este nivel de incerteza. Una cosa del financiamiento que probablemente quizás los más interesados son los que organizan, los que están a cabo llevando la campaña. Pero ¿qué pasa con los detalles? ¿Cómo se va a hacer? ¿Si se va a poder salir o no? ¿Qué tipo de campaña vamos a ver nosotros como espectadores? Claro, efectivamente, yo creo, no, digamos, si se trataba de hacer algo nuevo, sobre el cual no hay precedente en la historia, lo estamos viviendo, ¿ya? Si En todo queríamos, sentido. en todo sentido, si queríamos innovar, si queríamos tener una experiencia de renovación, de nuevas prácticas, estamos en eso, ¿no? Y cuando uno se lanza en esto, tiene que aceptar de que uno no puede prever exactamente lo que va a ocurrir. Ahora, efectivamente yo estimo que esta va a ser
campaña mucho más económica, o sea, se van a gastar mucho menos recursos, y eso en buena hora, en muy, muy buena hora, porque nosotros llegamos en un momento en Chile, antes que se aprobara la ley de financiamiento y de control un poco del gasto electoral, en que teníamos de los montos más altos de inversión, digamos, por voto, y aún asumiendo que no teníamos publicidad en televisión, ¿ah? Que es, que es el principal gasto que existe en las campañas en lugares donde existe, como Estados Unidos. Entonces, yo creo que es bueno que haya un menor gasto. Creo que esto va a obligar a incorporar un poquito más de empatía, un poquito más de cercanía, usar otros canales para llegar a la gente. Yo creo que aquí las campañas van a tener poca influencia. Aquí la gran mayoría de la gente ya tiene su opinión formada y lo que va a encontrar es una manera de confirmarla. Y para eso las redes sociales son perfectas, porque tienen este efecto eco, ¿no es cierto?, en que uno escucha y ve lo que uno quiere ver y escuchar. Entonces uno estima que todo el mundo piensa igual a mí. Está todo el mundo preocupado del plebiscito. Y eso porque uno solamente sigue gente que está preocupada del plebiscito. Entonces, las campañas van a tener poca influencia. Yo creo que va una cuestión para la cual tenemos que acostumbrarnos, que no va a haber mucho contenido, porque nadie va a querer meterle demasiado ingredientes de contenido, porque eso fragmenta. Esto, a mí en ese sentido me recuerda el plebiscito del sí y el no del 88. Yo trabajaba en la campaña del no, y nosotros los del no queríamos meterle mucho contenido, ¿no? Porque si le metíamos mucho contenido nos dividíamos. O sea, nos convenía que el principal contenido fuera Pinochet. Y el otro segundo gran contenido es que si ganaba el no, se abría un periodo democrático con elecciones. Punto. Nada más. O sea, va a pasar un poco lo mismo. Aquí nadie le va a querer meter demasiado aliño aquí a la sopa. Es solamente si aceptamos el proceso constituyente y lo iniciamos, o lo congelamos. Y segundo, si es que lo hacemos a través de una convención 100% electa, o lo hacemos a través de esta fórmula mixta, que era un poco como en el pasado era avanzada la democracia con Pinochet, versus avanzada la democracia en serio sin Pinochet, que era el no. Entonces, eso es lo que yo visualizo. O sea, esto va a ser bastante poco noticioso, perdonen que les tenga que... No, claro. Ahora, ahí hay un factor que tiene algún paralelo con lo del 88, que es la participación. Evidentemente ahora es un contexto distinto y los temores son otros, pero también en el 88 estaba este miedo de la gente si ir a votar o no, etcétera, y ahora el temor es la pandemia. O sea, el 80% de los chilenos tienen miedo a contagiarse si a votar, según la encuesta de hoy día de Ipsos y Espacio Público, aunque en su mayoría la gente quiere ir a votar. Incluso creen que un 47% cree que van a aumentar los contagios después del plebiscito. Entonces, ahí haciendo un paralelo también con el 88, ¿cómo se moviliza a la gente que vaya a votar, considerando este temor a los contagios y considerando que al fin y al cabo, de alguna manera, el resultado está más o menos escrito, a diferencia de lo que ocurría en el 88? Ahora está más o menos escrito. Entonces, ¿cómo movilizar a la gente para que también participe la mayor cantidad, evidente? Muy, muy, muy interesante la analogía, porque la verdad que en el caso del plebiscito 88, desde el punto de vista del no, nuestro principal objetivo era que la gente fuera a votar. Porque nosotros teníamos la impresión, que además se fue confirmando con el tiempo, de que cuanto más gente votara, más probabilidades tenía de ganar el no. Ahora, para votar en ese momento había que inscribirse en los registros electorales, que es algo distinto ahora, que no se pasa por ese trámite. Y para inscribirse en los registros electorales había que superar el miedo. Y para votar había que superar el miedo. El miedo, en este caso, no era el contagio. El miedo era a que se descubriera por quién voto y recibiera un castigo, yo o mis familiares. O también había un factor que era muy importante, que era el sentimiento de impotencia. Es decir, da lo mismo qué esfuerzo yo haga y cuánto riesgo yo corra,
da lo mismo por que vote o no por el no, los resultados van a ser alterados. O sea, aquí va a haber un fraude. O sea, Pinochet no va a aceptar los resultados. Entonces, yo creo que hay algo parecido en este minuto. Yo creo que desde el punto de vista, sobre todo del apruebo, que tiene más probabilidades de ganar, es fundamental que haga una campaña dirigida a incrementar la participación. Porque no hay duda que mientras más gente participe, más probabilidades tiene de ganar. Y segundo, sobre todo, más legitimidad va a tener su triunfo. Y la legitimidad de su triunfo, que va a ser legítima en cualquiera sea el número de votantes, desde el punto de vista estrictamente legal, pero desde el punto de vista como simbólico, desde el punto de vista político, va a ser mucho más alta cuanto más gente participe. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo, y yo creo que en ese sentido lo está haciendo bien el CERVEL, lo ha hecho bien el Parlamento, lo ha hecho bien el gobierno, en cuanto a dar garantía para que la gente se lleve a votar, aún corriendo riesgo. Si, mira, oye, si uno anda en las calles de Santiago, la gente está saliendo. No vengan con la historia de que todos los que están saliendo están dándose vuelta en las calles porque tienen una necesidad imprescindible. Están saliendo. Entonces, yo creo que aquí va a haber riesgo, puede que haya incluso un incremento leve de contagio, pero creo yo que es un paso que tenemos que dar. Mira, hay distintas formas de contagiarse. Uno es el COVID-19, el otro es la indiferencia, el otro es el cinismo, y de pronto los males que estos producen, digamos, pueden ser aún peores. Y a propósito de esos temores, en el 88 se temía eventualmente que pudieran vulnerar el resultado, por ejemplo, ahora no está eso. Pero a diferencia de lo que ocurría en esa oportunidad, ya es prácticamente un hecho que va a ganar el apruebo. Si uno mira todas las encuestas, ya se ha instalado más o menos esa percepción. Entonces, si sumamos un temor a una, entre comillas, percepción de que da lo mismo si yo voto porque igual va a ganar, ¿podría eso también desincentivar a la gente? ¿Cómo se lucha contra eso? Yo creo que esta idea, digamos, preconcebida que va a ganar inevitablemente el apruebo es súper complicada para el apruebo. O sea, ojo que esto pasó con Colombia con los acuerdos de paz, terminó ganando rechazo. Eso con el Brexit, que terminó ganando el Leave. Entonces yo no daría por descontado, digamos, que el rechazo pueda dar aquí una sorpresa. Sobre todo si los sectores que en principio son más proclives al apruebo, como serían en general los sectores, digamos, de menores ingresos, educación, y particularmente los jóvenes, se decidan a no votar. Entonces, yo creo que el esfuerzo primordial en ese sentido está en promover el voto, y el papel que tiene el CERVEL es súper importante, y el hecho de que el Parlamento le haya cedido al CERVEL este nivel de autoridad y de soberanía para manejar el plebiscito, me parece muy notable. Ya se quisiera Estados Unidos una situación parecida. Si usted observa en Estados Unidos, la disputa es sobre si se puede, si el correo es seguro para votar, y Trump abiertamente haciendo campaña contra el correo porque sabe que por esa vía habría más participación, y cuanto más participación él sabe que tiene menos posibilidad de ganar. Entonces, él prácticamente está diciendo, no prácticamente, está diciendo a rostro descubierto, hagamos trampa, estamos haciendo trampa, y que se mantengan las reglas que me permiten hacer trampa. Eso no lo tenemos en Chile, no lo tenemos, y en ese sentido yo aplaudo al mundo político al darle esta garantía, esta autoridad, estos recursos para que el CERVEL actúe con autoridad y cree condiciones que permitan el máximo de participación. Benjamín, iba a decir algo. Es que me quedo dando vueltas lo del CERVEL, porque, por eso preguntarte también, Benjamín, porque a propósito del CERVEL, que también ha estado con nosotros, claro, tiene más atribuciones para cosas básicas, nos decía, por ejemplo, Patricio Santamaría, el hecho de tener o no una cortina, el hecho de que quién va a llevar el lápiz o no, o sea, cada una de esas cosas tendría que haber sido una ley en tiempos normales. Pero uno de los puntos de más discusión ahora es qué va a pasar con la gente que está contagiada, Benjamín. Sí, justamente acotar por ahí que de hecho es muy bien que el CERVEL tenga todo esas nuevas atribuciones,
Lo que sí se va a necesitar una campaña comunicacional para poder explicarle a la gente que la tradicional forma de votar no va a ser tan así. Incluso se evalúa ampliar los locales de votación, entonces puede que una persona que esté acostumbrada a votar en el Estadio Nacional no lo haga ahí. Entonces ahí también hay un tema de comunicación que va a ser súper importante, que tanto el CERVEL como el gobierno puedan transmitirlo. Bueno, ayer el ministro París dijo que él era de la idea de que no debían votar los pacientes contagiados. Es un tema todavía muy complejo, es muy difícil de clarificar. El gobierno parece estar inclinado en la idea de que no voten. Hoy día el presidente Piñera le recordó al director del CERVEL en la promulgación de la ley de las nuevas atribuciones que el voto era era una persona en un voto en el lugar donde se tenía que votar, como dando a entender que no tenían que llevarle la urna a la casa, de alguna manera, con lo que pasaba con los pacientes con COVID. Ahora, a mí quería subrayar que en el fondo la posibilidad de que aumenten los casos después de la votación es real, y también hay que transparentarla y decirla, pero también dramatizarlo un poco, porque el proceso se tiene que realizar, hay que votar, y al fin y al cabo lo que ocurra este 25 de octubre es un gran ensayo de los casi 7 comicios que se nos vienen el próximo año. O sea, se nos viene la de municipal, la elección eventualmente de los constituyentes, la presidencial, primarias varias, elección de gobernadores, en fin, son muchos los procesos. Entonces tiene que salir medianamente bien. Ojalá vote mucha gente y salir medianamente bien lo que pasa el 25 de octubre, más allá del resultado. Y ahí también es importante que el mundo político no caiga justamente en la pelea chica de cobrar cuentas, porque si es que aumentan los contagiados después del 25, puede darse de que critiquen al CERVEL, critiquen a la autoridad sanitaria, critiquen al gobierno, y eso al final puede terminar influyendo en la participación de los procesos que se nos vienen. Totalmente cierto. Y además que mira, lo que como se dice muy corrientemente, nosotros tenemos que aprender a convivir con el COVID, ¿no es cierto? Y no, porque el COVID no va a desaparecer por mucho tiempo, y si es que desaparece, porque lo vamos a tener de regreso por oleadas, digamos, y lo vamos a tener que combatir con vacunas bastante recurrentes y no sabemos con qué grado de eficacia. Entonces tenemos que convivir con el COVID. Eso es lo que estamos aprendiendo en nuestra vida cotidiana, eso es lo que está aprendiendo el comercio, eso es lo que está aprendiendo la educación, que va a tener un sistema híbrido finalmente. Eso es lo que está aprendiendo la economía, eso es lo que está aprendiendo la industria, la minería, que lo ha hecho increíblemente bien en el caso de Chile, pero lo está aprendiendo ahora la construcción, lo está aprendiendo el transporte, y lo tiene que aprender la democracia. Y la sangre de la democracia, o el corazón de la democracia, son las elecciones. Y por lo tanto, si nosotros decidimos suspender las elecciones hasta que no tengamos superado el COVID, a lo mejor estamos congelando la democracia hasta un límite indeterminado. Y eso es tan grave como el COVID, ubiquémonos, es tan grave como el COVID. Entonces, aquí hay que asumir riesgos que tienen que estar lo más acotados posible, y tenemos que hacernos, como tú bien dices, Benjamín, responsables todos de ese riesgo, pero tenemos que correrlo. ¿Tan peligroso le parece que de alguna manera se ponga en duda o se busque eventualmente poner en duda la legitimidad dependiendo del nivel de participación? Es que yo encuentro que eso yo comparto lo que decía Paula Escobar en Hasta Ahora Se Improvisa, en un canal de la competencia, CNN, en Chilevisión, que es muy irresponsable, que es un trumpismo, un gusto trumpista, de decir que si no se pasa el 50% o que por determinado porcentaje, esto no es válido, porque esa no es la regla de la democracia, esa no es la regla con la cual han sido elegidas nuestras autoridades democráticas. Entonces, no se puede dar ese argumento. Puede salpicar las otras elecciones también. Por supuesto. Y por eso vamos hoy día a cuestionarnos, vamos a cuestionar al presidente de la República porque fue electo por un número minoritario de chilenos
que son los que participaron en las últimas elecciones. Entonces, ese argumento es realmente suicida. Entonces, yo diría, hemos decidido hacer el plebiscito, esto fue aprobado casi por la unanimidad del Parlamento, y ahora tenemos que jugarnos todos porque funcione bien, con el máximo participación posible, pero asumiendo que en las circunstancias que vivimos, esa participación no va a ser óptima, no va a ser óptima. Y de esto, y va a tener consecuencias, puede tener consecuencias sobre nuestras tasas, digamos, en el combate contra el COVID, y tenemos que asumirla solidariamente. Eugenio, me quedo dando vuelta a algo que dijo hace un rato respecto a simplificar, en el fondo, apruebo, rechazo, y no entrar tanto los contenidos, así como lo habían hecho antes en sí o no, en el fondo. Pero, de alguna manera, pueden haber partidos que estén pensando que esta puede ser una buena oportunidad para ir posicionando sus rostros, sus eventuales candidatos presidenciales, porque ahí quizás se escapa un poco de esa simplificación. ¿Cómo lo ven? Sí, puede ser, yo que sé, es una mala idea, no le hace ningún favor a su causa en el plebiscito. Aquí, para estos plebiscitos hay que tratar de desplegar el máximo de redes, lo más amplios posible, y que entren todo tipo de peces, grandes, chicos, feroces y no feroces, comestible y no comestible, tiene que echar de todo acá. Entonces, si yo le empiezo a poner rostro, le empiezo a poner contenido, le empiezo a mucho doble clic, digamos, yo puede ser que se me escapen muchos peces y se vayan a la red, digamos, de nuestro adversario, o simplemente se queden en la casa, que es muy tentador en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, no sé, yo no creo que sea muy buena idea hacer algo de ese tipo. Ahora, es cierto, aquí después de esto vendría, si que gana la prueba, ¿no es cierto? Bueno, en los dos casos habría una elección de constituyente, elección de constituyente que comienza a tomar, digamos, comenzamos a asumir cada vez más lo importante que va a ser. Ahora, pese a que se dice que todavía falta mucho tiempo, Benjamín, nosotros cada día vemos que se van sumando eventuales presidenciables en los dos sectores, o todos los sectores. Ahora, es que, sí, pero haciendo una línea con lo que decía Eugenio, es verdad que también en esta campaña podríamos ver muchos rostros que después veamos en la papeleta eventual en abril. Rostros a lo mejor distintos, que en estos momentos no conocemos, o que la gente no conoce mayoritariamente, y que va a ser el espacio en que empiezan a mostrarse. Eso puede pasar. Pero también ahí hay un punto con lo que ocurrió con el Frente Amplio, de que notificó de alguna manera de que quiere ir a primaria. Luego aclararon, pero sí pudieron asegurar. Fue un poco raro lo que ocurrió, pero al fin y al cabo ellos están con la idea de no ir a primaria, de ir a primera vuelta con un candidato, y evidente que eso tiene relación con más que el surgimiento, ya la consolidación de la candidatura de Daniel Jadwe, y está como lucha en el extremo más a la izquierda de la centroizquierda, ¿sí? De la oposición centroizquierda. Y eso obviamente incomoda un poco al resto, porque en este momento el eje PS-PPD o la DC no tienen nombre que marquen en la encuesta y que puedan de alguna manera en este proceso justamente de campaña ser un rostro visible que, más allá de ser parlamentario o eventual constituyente, pueda transformarse en el candidato del sector. Y esa ausencia, bueno, de figura en el centro de la centroizquierda, hace de que surja Joaquín Lavín con este nuevo concepto de que es ser socialdemócrata y que él se sienta cercano a la socialdemocracia. Es un poco raro, por más que incluso el otro día en Proyectando Chile, justamente, Harald Beyer planteaba todo este asunto de que al fin y al cabo lo que se viene para los próximos años también es un cierto grado de buscar consenso.
Entonces, el centro va a ser muy, muy necesario, porque al fin y al cabo la redacción de la Constitución tiene que ser con un 66% y obliga mucho a negociar y a buscar ciertos consensos, y los polos pueden quedar quizás fuera de esa ecuación, y a lo mejor Lavín por eso apuesta a copar el centro, pero en copar el centro llegó hasta la socialdemocracia, llegó hasta el PPD, como dice. Eso es bastante peculiar. Y ahí yo quería hacer también una pregunta, Eugenio. ¿Dónde está la socialdemocracia en Chile ahora? En todas partes. Esto se convirtió como el Espíritu Santo. Hasta la UDI. Hasta en la UDI. Pasó a ser un espíritu de los tiempos, porque está en la política económica, está en el keynesianismo, está en el gasto fiscal, está en la intervención del Estado, está en el control, digamos, por parte del gobierno del sistema público de salud. Todos nos hemos vuelto socialdemócratas. Claro, entonces ahí la pregunta es, ¿qué es o qué se entiende entonces por ser socialdemócrata? Como que creo que está muy complicado encontrarle una singularidad, porque está como expandida, como en un momento todos nos volvimos friedmanianos. O clase media. O clase media, hoy día nos volvimos todos socialdemócratas. Ya nadie, todo el mundo, las fotos que tenía o los cuadritos con su estudio en Chicago los tienen guardados, digamos, en un closet. O sea, de Chicago nadie más se acuerda. Hoy día todo el mundo, como dije, es keynesiano. Entonces, y esto es lo que permite que Lavín diga, yo soy el primer socialdemócrata de Chile, y bajo un programa que yo creo que ningún socialdemócrata se atrevería a plantear. Claro. Uno dice que el gasto por comuna tiene que ser, o sea, que el gasto per cápita del Estado tiene que ser igual en todo Chile. Cuando dice que las comunas más acomodadas tienen que fomentar la integración social, cuando dice que hay que hacer de la educación pública la nueva Plaza Italia, o sea, el nuevo punto de encuentro entre los chilenos y chilenas. O sea, cuando dice todo esto, es algo que si lo dijera un socialdemócrata con pedigrí, con historia socialdemócrata, sería ahorcado, digamos, en la plaza pública por troglodita y por revolucionario. Entonces, yo creo que es interesante lo que hace Joaquín Lavín en cuanto a correr el cerco. Y es interesante lo que la aspiración que él plantea, que tiene que ver con lo que tú decías antes, Benjamín, que él dice, un próximo gobierno tiene que ser un gobierno que represente los 2/3 que van a hacer que van a escribir la nueva constitución, de esta nueva mayoría, de la nueva mayoría. Claro. Y eso implica un cambio radical del escenario que nosotros heredamos desde 1988, el plebiscito del sí y el no. Ya Pinochet deja de ser el factor que nos ordena y pasa a ser el resultado del plebiscito del 25 de octubre y el resultado de la Convención Constituyente. Ese pasa a ser el nuevo factor que ordena. Es interesante lo que está haciendo el alcalde Joaquín Lavín, pero también va a ser muy interesante ver qué va a hacer las que conocíamos como socialdemócratas. ¿Le van a dejar ese espacio a él o van a dejar que siga de alguna manera creciendo el Frente Amplio o el candidato Jadwe? Es que yo creo que así, mi modesta opinión, es que para que alguien del mundo socialdemócrata histórico, ¿sí? Vamos a llamarlo así, de la socialdemocracia real, como se decía antes, el comunismo real, para que pueda ser competitivo, tiene que disponer de la misma libertad que tiene Joaquín Lavín. Que Jadwe tiene algo de eso. Jadwe dice cosas que al Partido Comunista Histórico le deben producir dolor de estómago, para decirlo elegantemente. Jadwe tiene la libertad que da la popularidad, que dan las encuestas. Bueno, el mundo socialdemócrata, si quiere levantar una figura competitiva, le tiene que entregar esa misma libertad para que corra frontera, para que corra el cerco. Aquel que no corre el cerco no es competitivo, ni competitiva. Y ese es un problema que tienen los candidatos que pueden surgir del Frente Amplio, porque allí el Frente Amplio se encarga de poner puro cerco, ¿no? O sea, al primero que dice algo libremente es censurado de inmediato y es pasado a algún tipo de tribunal.
o se divide el partido, ¿ah? Como le pasó a Boric cuando aprobó lo del 15 de noviembre. El acuerdo para la nueva constitución, o el proceso. Claro. Y en el caso del Partido Socialista, PPD y todo lo que era la nueva mayoría, algo parecido. La democracia cristiana, ¿para qué decir? O sea, se fagocitan inmediatamente al que dice alguna cuestión más o menos libre. Entonces, en ese clima, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de levantar una figura. Y esta figura, y aquí los que la llevan en el sentido son estas figuras que tienen este grado de autonomía, que es una autonomía con la cual el electorado empatiza, como son Jadwe y Lavín, por ahora. Eso, por ahora, porque según podría leer en lo que plantea, está claro más o menos que la papeleta de la segunda vuelta podría ser a lo mejor Jadwe y Lavín, y que Lavín de alguna manera corre con cierta ventaja porque en este momento no le ha salido nadie, a lo mejor desde su propio sector, ni tampoco, bueno, desde la socialdemocracia a hacerle frente. Hoy día, eso sí, la alcaldesa Matei se salió un poco del esquema que ella había trazado en decir reiterativamente que no iba a ser candidata presidencial y plantea un poco molesta por esta alusión a la socialdemocracia, dice que si quiere votar por un socialdemócrata vota por Lagos Weber, pero no por Lavín, y está bastante molesta, está muy buena la entrevista en la segunda, pero plantea que incluso es tanta su molestia que no descarta ser candidata presidencial. Ahora, ella, Lavín, ya lo sabemos con todo lo que plantea, y también el alcalde Carter, que marca la encuesta, lo menciono porque marca la encuesta, no necesariamente porque sea una carta presidencial 100% jugada, no tienen un ADN UDI 100%, como si Lavín lo tenía hace 20 años o hace 10 años y que claramente ya no lo tiene ahora. Entonces, si bien la estrategia de Lavín es correr el cerco, tampoco es que la UDI, por ejemplo, tenga un candidato presidencial o una carta presidencial que lo represente fuertemente, y no le va a quedar otra que jugársela por Lavín o por Matei, pero con dos nombres que no son tan propios del gremialismo. Claro, yo francamente, yo entiendo que la molestia de la alcaldesa Lavín y que le produzca irritación y que incluso la lleve a no descartar, digamos, ser ella misma la candidata, pero francamente hablando, no creo que nada de eso sea viable, porque yo creo que la UDI está jugada con Lavín. Y Lavín tiene como un pacto con el más allá, y eso incluye la UDI, la UDI estaría más acá, que le permite disponer, como dije, de una libertad. Él tiene asegurada, digamos, su lugar en el paraíso. O sea, por lo tanto, no tiene que demostrarle a nadie su condición de ser una persona de derecha, formada en Chicago, que comparte ciertos valores familiares, conservadores. Y entonces ese enraizamiento le da un grado como decía, de libertad y una posibilidad de extender su brazo y su rama que no tiene nadie más, ¿no? Entonces, yo creo que no me imagino yo que le salgan competidores serios. El competidor que tenía, que más o menos serio, era Andrea Alamán, se retiró de la carrera antes de que se disparara, digamos, la partida. Pudo haber sido quizá Mario Desbordes, trató de cruzar la vereda y generar un mayor pragmatismo y que finalmente terminó ahora como ministro. Claro, pero además Lavín hay que decir que dispone de una cosa que también dispone Matei y también dispone Carter, que son alcaldes. El ser alcalde hoy día pasa a ser un activo, una certificación muy importante para ser candidato presidencial. Entonces, en ese sentido, Desbordes y Alamán quizás fueron astutos y pensar que más valía un ministerio, digamos, que un intentona fallir. Entonces, pero yo creo muy difícil competirle a Lavín, porque además Lavín tiene hoy día armado como un cierto relato, bastante bien estructurado.
como lo mostró en sus apariciones públicas el fin de semana. Tiene una lectura del país. ¿Ah? Y ahí se ha encargado de ir reduciendo toda sensación de pánico ante su potencial condición de presidente y también de candidato. Bueno, pero no sé. En ese sentido, claro, un enfrentamiento Jadwe-Lavín no puede ser más favorable para Lavín. Lavín hay que recordar que buscó enfrentarse con Ricardo Lagos y estuvo a punto de derrotarlo en el año 2000. Sí, y anula un poco la afirmación de Heraldo Muñoz que decía entre los extremos, Lavín y Jadwe, tenemos que ofrecerle otra vía a Chile. Y la verdad es que con el juego de Lavín ahora planteándose como se plantea, es difícil sostener esa afirmación. Yo, Eugenio, quería hacerte una pregunta un poco en tu calidad en tu experiencia, participando en todo lo que fue la elección o sea, el plebiscito del sí y el no, y recordar un poco el contexto de ese plebiscito. En este momento hay muchas voces columnistas, lo leemos todos los domingos, con cierta pesimismo, que abrazan un pesimismo del contexto en que nos enfrentamos. Evidentemente, el COVID, la pandemia del COVID nos tiene obviamente mal, tenemos una incertidumbre enorme, no sabemos cuándo va a terminar, pero también está esta sensación de que una semana antes del 25 de octubre es el 18 de octubre, por tanto, pueden haber hechos de violencia, esta sensación de que cuando se debata la nueva constitución puedan haber actos de violencia en las noches anteriores, como ocurrió para el 10%, en fin, hay una sensación media pesimista de cómo nos enfrentamos a esta discusión. Y la noche del 5 de octubre nadie supuso que lo que venía después iba a ser fácil. El 6 de octubre para adelante, entre medio se tuvieron que negociar reformas constitucionales, otro plebiscito, también los liderazgos dentro del sector tuvieron que ceder para poder armar una candidatura presidencial. Quería, bueno, ahí consultar si también había incertidumbre ese día 6 de octubre, o la noche del 5 de octubre, o la madrugada del 6 de octubre, cuando ya se confirma el resultado del triunfo del no. No, por supuesto, yo creo que la incertidumbre de hoy día son un juego de niños al lado de la incertidumbre que había en ese entonces. O sea, hoy día tenemos la incertidumbre de contagiarnos con el COVID, en ese entonces teníamos la incertidumbre de uno, que fuéramos castigados por nuestro voto, y dos, que hubiera un nuevo golpe de Estado. Y un golpe de Estado que significara una violación masiva nuevamente de los derechos humanos. O sea, de eso estábamos hablando. No teníamos ninguna certeza de que el resultado se iba a respetar. No había ninguna certeza respecto a qué iba a pasar en los meses siguientes. La probabilidad que había en ese momento, y que por lo demás se grimió, recuérdense lo que fue la campaña del sí, que fue también la campaña del terror, de decir que si ganaba el no, Chile se convirtió en una nueva Cuba, que venía la violencia desatada en las calles, que venía la crisis económica que se vivían todos los inversionistas y todos los empresarios de Chile, que se producía digamos que las calles iban a estar, digamos, dominadas por los malhechores, o sea, realmente el apocalipsis. Y en realidad, efectivamente, no se sabía muy bien con qué reglas de juego se iba a gobernar un futuro gobierno democrático, que por lo demás tenía que ser elegido. Sí, como tú recuerdas bien, las reglas de juego fueron negociadas en el proceso, en una constituyente de este porte, y con un plebiscito de salida. La constituyente la formaban, ¿no es cierto?, 3 negociadores de gobierno y 3 negociadores de lo que después fue la concertación. No se sabía todavía si iba a existir la concertación. ¿Y por dónde ve usted? Perdón, ¿por dónde ve usted ahora que están como esa incertidumbre o esa falta de certeza? Porque también existen pequeñas campañas de sectores que dicen que si ganan la prueba vamos a hacer Venezuela. Claro, por rechazo y estallido social 2.0. Claro, te dice que
que es complicado el plebiscito porque hay mucha violencia. Bueno, pero la única manera de contener esta violencia que de alguna parte surge, no es que la esté orquestando Maduro, digamos, desde Caracas, yo creo que debe tener algunas otras cosas que hacer, y además, si tuviera ese poder, digamos, lo cogería en otras cosas. Hay efectivamente factores que inducen a la violencia, y la única manera que tenemos de contener ese virus es a través de un procedimiento paso a paso. Y no hay mejor paso a paso que el proceso constituyente y que el tren electoral que tenemos por delante. Entonces, cuando me dicen no podemos con el plebiscito ni con el proceso constituyente porque tenemos violencia, me están diciendo, ¿y cómo vamos a combatir la violencia? ¿Con qué? ¿Con qué? No, entonces, este es el único recurso democrático que tenemos para contener la violencia. Entonces, lo mismo vale respecto a la situación económica. La posibilidad de fomentar las inversiones teniendo reglas claras, y las reglas claras son aquellas que son legítimas, o sea, que realmente se sostienen por sí solas, no que son sostenidas por un poder externo. Y hoy día las reglas son muy débiles, tienen un problema de legitimidad. Miren el problema que pasa con la propia justicia, incluso. Y hay que ver los casos, ¿no es cierto?, que cada vez más son cuestionados por la propia opinión pública. El Tribunal Constitucional no está, nadie apela al Tribunal Constitucional. Entonces, el Parlamento, digamos, ha encontrado algún tipo de mecanismo para tener iniciativa de ley sobre cuestiones que se suponía que estaban recluidas en la autoridad presidencial. Entonces, las reglas del juego, en ese sentido Lavín tiene razón cuando dice, oigan, no se apeguen tanto a la institucionalidad, porque la institucionalidad está hoy día perforada. Eso tenemos que conversar sobre ella y restablecer su legitimidad. Y para eso hay que cambiarla. Entonces, yo creo que efectivamente, claro, yo puedo inventar miles de factores de incertidumbre. Pero si, oye, la única lugar donde no hay incertidumbre tiene un nombre, se llama cementerio. ¿Ah? Pero, por ejemplo, hay una generación que creció en un Chile que progresaba año a año. En el fondo, que creció en una sensación de que el país prácticamente iba avanzando hacia el desarrollo en un camino sin trampa, y que en algún momento íbamos a llegar a ser como Portugal, como alguna vez se planteó. Incluso que se planteó que el 2020 íbamos a ser como Portugal. Entre medio hay un quiebre total vinculado con el 18 de octubre, pero también con la pandemia, en que eso se termina. Y se termina, y ahora tenemos que proyectar esta nueva senda de crecimiento o de cómo se mueve el país, con instituciones que en este momento están muy cuestionadas, con una justicia también cuestionada, y con un proceso constituyente que evidentemente está en proceso. Por tanto, dentro de la identidad de los chilenos, identidad nacional y de las instituciones que más o menos se mantienen en pie, sin mácula, ¿cuáles son esas certezas de los chilenos? O sea, ¿qué pueden proyectar de aquí en más, sabiendo de que viene un proceso constituyente que muchas cosas van a cambiar, su relación con el Estado por lo pronto, pero no necesariamente a lo mejor su realidad económica o social inmediata? Entonces, ¿qué certezas se pueden ver? Poca, porque no tenemos la Iglesia Católica que tuvimos, ¿no es cierto?, en los años 80 y a principios de los 90. Fue un factor fundamental para permitir el plebiscito, para permitir una transición ordenada. O sea, sin la Iglesia eso no se habría dado. No tenemos tampoco la figura de un Estados Unidos superpoderoso que ponía orden en el mundo. Ya no existe. Hoy día el liderazgo de Estados Unidos está cuestionado por China, y además un tipo como Trump lo ha lanzado por el suelo. Entonces, no tenemos tampoco este elixir del crecimiento económico y la ilusión de un crecimiento perpetuo, porque esa ilusión no se está dando en ningún lugar del mundo,
y ni se está dando, ni se da en un país con el nivel ya de riqueza que tiene Chile. Se hace cada vez más menguante el crecimiento, y además nosotros mismos hemos cometido errores para favorecer esa tendencia. Entonces, la expectativa en el sentido de movilidad social, que nos permitió tener disciplina, que nos permitió contener expectativa, también se ha diluido, en parte también porque las personas tienen otros intereses que van más allá de subir la escalera. Entonces, no sabemos cómo esto le va a pegar a los jóvenes, como tú bien dices, ¿verdad? Los jóvenes vienen de una experiencia en que el crecimiento era un dato, ¿ah? Pero tampoco una expectativa tan fuerte como fue para sus padres. Pero, ¿cómo les va a pegar esto ahora de que sus posibilidades de progreso se congelan, que van a tener un retroceso que les va a durar 10, 12 años? Eso es lo que se estima, que van a tener un quiebre en su formación como están teniendo hoy día, en que sus ilusiones de viajar, de irse a vivir al extranjero, de tener becas para estudiar, se van a ver congeladas o simplemente evaporadas. Bueno, cada generación tiene que saborear en algún momento la derrota, el fin de sus ilusiones o el fracaso. Bueno, le tocó ahora a esta generación, en buena hora. Bueno, ya que no tenemos todo eso, ¿qué tenemos entonces? ¿O quién podrá salvarnos, defendernos? No, pues ustedes van a tener que inventar algo, la gente más joven. Nosotros en general irradiamos este escepticismo, irradiamos esta visión como tremebunda, nos angustiamos por la incertidumbre porque creíamos tener el mundo controlado, y en la medida en que uno envejece deja de tener control sobre el mundo. Lo único sobre lo cual tiene un mínimo de control es sobre el número de píldoras que se toma todas las mañanas y todas las noches. Ubiquémonos. Entonces, yo creo que en ese sentido, uno de los problemas que hoy tenemos en Chile es que la generación mayor de la cual formo parte tenemos demasiada influencia aún. Porque si yo voy a hablarle a una persona de 25 años sobre la incertidumbre, me va a preguntar ¿de qué me estaba hablando? ¿Ah? Entonces, yo creo que esta hora, y esto ojalá se diera en el proceso constituyente, que sea otra generación la que tome el relevo, y que no estemos con una constituyente compuesta por puro exdiputados, ex senadores, ex alcaldes, ex intendentes, que van allá, digamos, como una especie de residencia de adulto mayor. Benjamín, palabras de cierre, nos tenemos que ir. No, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ahora, no deja de ser un dato que el gran liderazgo de la derecha en este momento sea un candidato presidencial que fue candidato presidencial hace 20 años. O sea, también ahí hay un tema de falta de renovación importante. Y que muchos de los liderazgos también sean... ¿Ah? Y que nunca ha dejado de serlo. Y que no le ha ido bien siendo candidato a varias elecciones, pero sí, eso para cerrar. Eugenio, muchísimas gracias. ¿Sí? No, pero ojo, que ya se ha puesto en valor la resiliencia, entonces que eso yo creo que es un factor que le ayuda. Dicen que el que la sigue la consigue a veces. Sí. Eugenio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que estuvo súper interesante, se nos pasó muy rápido el tiempo. Benjamín. Un abrazo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Eugenio. Un agrado conversar. No, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio, nuevamente. Benjamín, nosotros nos encontramos el próximo martes, como siempre, aquí en Mirada Política, Agenda Emol TV. Muchas gracias por acompañarnos. Siga con nosotros informándose en emol.com.